Se ve que este año me he portado bien porque esta navidad me han dado esta figura del Caballero Luna de la Wave del buff de Blackheart que salió a finales de 2024. Una figura con la cual yo estaba dudando si comprarme o no, dado que tengo otras dos figuras anteriores del personaje. Pero ahora que la he abierto me han venido varias dudas a la cabeza, varias impresiones y bueno, muchas cosillas que quería compartir con ustedes y me he dicho, pues ¿por qué no? Ya que la tenemos, vamos a hacer una comparación con las otras figuras, de hablar un poquito sobre esta figura y si definitivamente es la mejor figura del Caballero Luna que ha hecho Hasbro nunca. Pero antes de hablar de hasta dónde hemos llegado, creo que es pertinente hablar también de dónde venimos. Así que bueno, antes de hablar de esta figura como tal de Mark Spector, vamos, ¿por qué no?, a hablar primero de las que hemos tenido anteriormente. Y es que en 2017 tuvimos esta figura en una wave de Spider-Man Homecoming. Un Caballero Luna moderno de la etapa de Marvel Now, con esa especie de traje de armadura que en mi opinión mola muchísimo. Creo que además la representación en figura está muy bien hecha y que viene con unos accesorios de los más jugosos, por así decirlo. Para mí lo mejor de esta figura eran de hecho esos accesorios, y es que venía con estos Batarangs que vemos por aquí. Aquí tenemos uno suelto y teníamos también unos Batarangs, he dicho Batarangs, ¿verdad? Estuviera hablando de una figura de Batman. Unos Boomerangs del Caballero Luna. Y tenemos también los chiquititos, estos de aquí, son 3 que van en la mano. Y es que para mí lo ideal, digamos, de esta figura, lo que le hizo super top, más allá de que tuviera un esculpido completamente nuevo y único para la figura, son esas manos con las que viene. De hecho viene con dos juegos de mano, ¿vale? Por un lado, unas manos abiertas, como para agarrar esos boomerangs, o también estos batons, estos palos. Y es que cuando salió esta figura aún no había nacido la figura de Gambito, con lo cual aún no teníamos un palo en condiciones, así que teníamos que conformarnos con esta variante que también venía con las figuras de Daredevil de la época. Y la otra mano con las que venía eran dos puños cerrados, de ahí que sean puños, con un esculpido también muy chulo con la luna aquí esculpida y en el dedo pulgar. Y para mí la clave, como digo, son esos agujeros que tienen los nudillos. No es que este Caballero Luna tuviera garra de adamantium, sino que venían explícitamente para colocar estos boomerangs, estos lunamerangs, como lo quieren llamar, en estos huecos de los nudillos, como vemos aquí. Que es verdad que es un infierno para colocarlos porque se caen continuamente, pero mamma mía, qué bien quedan cuando los consigues poner. Para mí esta figura era bastante top. La capa molaba mucho, tenía un poquito como de degradado desde abajo. La cabeza es verdad que con lo que venía originalmente se cayó y adiós a los boomerangs, pero bueno. Decía que la cabeza con la que venían originalmente no era esta, sino esta de aquí, ¿vale? Como vemos sí que hay unos cambios. ¿Y esta cabeza entonces de dónde viene? Vale, esa cabeza venía con la siguiente figura que hicieron con el traje blanco. Esta exclusiva de Walgreens, que de momento la dejo aquí atrás como referencia. Ahora hablaremos más de ella. El caso es que esta figura venía con dos cabezas, máscara blanca, máscara negra, y decidí a esta figura del traje negro cambiarle la cabeza con la que venía por esta, porque me parecía que venía mucho mejor hecha esa capucha, con los pliegues mucho más currados y con una especie de degradado que aquí no veíamos, con lo cual creo que esta cabeza encaja mucho mejor. Pero bueno, ya digo, originalmente esta es la cabeza. Si les mola esta figura además, ¿qué pensarán? Bueno, 2017 va a estar complicado. No se preocupen porque el año pasado o hace 2 Hasbro la volvió a sacar de forma individual, un empaquetado de estos de cartón sin blister, una figura única que no era parte de ninguna wave ni de buff ni nada, y volvió a sacar esta misma figura, y de hecho creo que esa incluso incluía un bastón de estos largos en condiciones, si no me equivoco. Por lo demás era la misma figura, con lo cual al que le mola el look de Marvel Now todavía está a tiempo de hacerse con ella, porque además yo la he visto muy rebajada, incluso a 10 euros en sitios aquí en Madrid, en España. Así que bueno, por aquí empezamos la etapa, digamos, del Caballero Luna en Hasbro, y vamos a continuarla con esta figura de aquí atrás. Bien, hablamos ahora de esta figura que era exclusiva de Walgreens, que salió también de forma individual, sin ser parte de ninguna wave ni nada, en un empaquetado de los ya antiguos, por así decirlo, con blister,
que es verdad que volvió a salir hace un par de años también en un empaquetado retro. Y si no me equivoco, venía con los mismos accesorios. Bien, ¿qué pluses o qué añadidos, digamos, qué mejoras hubo esta figura con respecto a esta anterior de la que ya hemos hablado? Vamos a verlo. Por un lado, las dos cabezas. Como decía, venía con esa cabeza blanca y con esta también máscara negra. El esculpido de las cabezas es el mismo, pero como decía, distinto al de la figura anterior de Marvel Now. ¿Qué más tenía esta figura? Pues por supuesto no faltaban los boomerangs, tanto los grandes como los tres pequeñitos. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió aquí? Para mí, una de las grandes taras de esta figura, y es que esta figura venía con 4 manos, ¿vale? Es decir, 2 pares de manos. Por un lado, unas manos abiertas, normales y corrientes, bueno, abiertas como de agarrar, ¿vale? Como esta de aquí, y por ahí tenemos la otra, aquí. Manos lisas, sin ningún tipo de esculpido raro, por así decirlo, ni específico, para poder coger tanto esos boomerangs como este palo que sí que era completamente nuevo, que creo que ya era hora de que le pusieran uno de estos a esta figura. Afortunadamente salió después de la figura de Gambito, que fue donde nació el esculpido de este bastón. Y el caso es que además de estas manos de agarrar, venía con manos de puño, las que tenemos puestas ahora mismo en la figura. Pero ¿qué pasa con estos puños? Que no son del todo normales, son puños, eso es, reciclados de la figura de Marvel Now. ¿Por qué? Porque si este traje es liso, traje más moderno de la etapa de los en la que el Caballero Luna era Vengador, en la etapa moderna, ¿por qué tiene estas manos esculpidas? Básicamente pues son recicladas de la figura anterior, con el único, entiendo yo, propósito y objetivo de poder incluir los boomerangs estos chiquititos de los que hablaba antes en los nudillos. Que sí, que me fascina, creo que esos puños con los boomerangs saliendo quedan de la leche, no lo voy a negar. Pero chicos, si las manos se corresponden, pues entonces no me las pongan. Lo suyo sería que hubieran esculpido unos puños nuevos, lisos, sin la armadura esta, para poder incluir esos boomerangs. Si no, ¿de qué me sirve? ¿Qué puedo hacer eso si luego no es fiel al diseño del personaje? Por lo demás, creo que sí que estaba bastante bien hecho. Se curraron un esculpido nuevo de los antebrazos, también de las espinillas, las botas estas, y también un cinturón nuevo que mola bastante. Creo que, ya te digo, una figura que incluía sus cabezas alternativas, manos alternativas, un montón de accesorios. Genial, pero los brazos, los puños, esos me chocan, siempre me han chocado bastante y me ha parecido un trabajo de vaguería por parte de Hasbro, que no se curaron unos puños nuevos, o al menos nos pusieran también unos puños cerrados lisos para quien quisiera usarlos sin poder incluir los boomerangs chiquititos en los nudillos, pero no quisieron hacerlo así por algún motivo. Ahora sí, llegamos a la nueva figura del Caballero Luna, de Moon Knight. ¿Es esta la figura definitiva? Para mí, así hago ya un spoiler, no lo es. Pero podríamos acercarnos bastante. Primero hablemos de esta figura, antes de entrar en cómo lo podríamos convertir en esa figura definitiva. ¿Qué tenemos aquí? Una figura que utiliza de base el mismo molde que la de Walgreens, ese molde de fuego solar, pero que aquí por fin ha sido actualizado y ya no tenemos pins ni en brazos ni en piernas, lo cual ya para mí es punto a favor. ¿Qué más tenemos? Un esculpido de cabeza nuevo. Sí, podrían haber utilizado la misma cabeza, pero es un esculpido distinto. Se ven las capuchas que tienen otra forma, sobre todo en la parte de atrás, que aquí acaba como más en seco la vieja y esta como que acaba más natural. ¿Qué más tenemos? Pues un cinturón nuevo, unos brazaletes completamente nuevos que se pueden quitar, y las botas sí que siguen siendo las mismas, pero las han pintado de dorado. Y por último también tenemos una capa completamente nueva. Uy, ¿a qué se corresponde este look? Que no lo he dicho. Es el look que llevaba el Caballero Luna cuando pasó a formar parte de los Vengadores de la Costa Oeste y se convirtió en el Vengador número 24, según decían en aquel mismo TVO. Como decía, la capa también es nueva. Me mola mucho la forma de esta capa. Es verdad que la anterior, que tiran la misma las dos figuras, cojo la otra, tiran el mismo esculpido, me molaban bastante. Como ondea y demás, a nivel de capa me parece muy guay, pero a nivel de Caballero Luna, es verdad que me gusta mucho la forma que tiene esta, me parece como muy representativa de cómo lo dibujaban en aquella época. ¿Cuál es la pega principal que le veo? El color negro del interior de la capa. ¿Me gusta cómo queda? Sí, me mola mucho el contraste que se crea entre la figura principal
bueno, entre la figura y la capa. Creo que el contraste está muy guapo, pero es verdad que es que la capa era blanca. La capa siempre ha sido blanca. Sí que es verdad que en algunos paneles, algunas viñetas, pues la pintaba el interior negro por un mero hecho de sombreado, ¿no? Pero la capa como tal, cuando se le veía abierta, o planeando y demás, se veía que era completamente blanca, con lo cual realmente no es fidedigno del todo. La cabeza, en cambio, sí que solía pintarse, siempre se le pintaba negra. Puede ser que sea porque esté en sombra o puede ser porque fuera negra la máscara, no lo sabemos. Siempre se pintó negra y punto, a diferencia de la capa, que ya digo que simplemente sería negra en algunos planos, digamos, para crear un poco de sombra en el interior de la capa. El esculpido de los brazaletes y el cinturón me parecen bastante top. También es verdad que el diseño, según quien lo dibujara en el momento, ya sabemos que suele pasar en los cómics que varía. Creo que captura muy bien la esencia de ese look, tal y como está esculpido aquí. Y por último, la máscara, la cabeza, la capucha nueva, me parece también que está espectacular. Para mí también una pega que tienen tanto esta figura como esta otra es el molde que han utilizado de base. Creo que, no sé, para mí, que volvemos a lo mismo de siempre, ¿no? Depende mucho la etapa, quien lo dibuje, etc, etc. Pero en mi mente el Caballero Luna es un personaje más corpulento, que quizás se beneficiaría más de un molde pues más grande. La figura anterior de Marvel Now sí que era un poquito más alta, un poquito más grande, que me encajaba un poco más. En este caso lo veo como muy flaquito. Los hombros de este molde de a poco me terminan de convencer, nunca lo han hecho, salvo la figura de Sanchi, que tiene unos hombros exclusivos. El resto me parece como que se queda un poco pequeño. Entonces para mí una figura definitiva del Caballero Luna debería tener un cuerpo, un molde un poco más ancho. Y por último, mi última pega para esta figura es el tema de los puños. Sí, una vez más ha vuelto a pasar. Han reciclado los puños de la figura de Marvel Now con esa armadura esculpida tanto en esta parte de la mano como en el pulgar. Me parece una Q3 que sigan haciendo esto a día de hoy, la verdad. Que es un esculpido muy guapo, muy bueno, que en aquella figura original quedaba espectacular, pero no se corresponde con esta. Es más, ¿qué es lo que han hecho? Lo que han hecho también es, para la versión de manos abiertas, han reciclado también la de Marvel Now. Tenemos esta mano abierta para coger los accesorios, también con la armadura. Y es curioso que en la de Walgreens no hicieron eso. En la de Walgreens directamente hicieron manos sin armaduras abiertas, lo cual también queda raro, porque si querías poner a esta figura, a ver que la cojo por aquí, a esta figura de Walgreens, sujetándola con una mano y el otro en puño, pues eran manos completamente distintas, una con armadura y otra lisa, lo cual también era rarísimo. En este caso directamente han ido todos con las manos de la armadura. No me gusta, lo digo así de claro, me parece que no se corresponde. Además, esto es un look muy limpio, muy pulcro, muy liso, y realmente aquí esta armadura destaca demasiado y no se corresponde al look original del personaje. Para mí, una cagada por parte de Hasbro, y una vez más pues por vaguerías, por no querer esculpir unas manos nuevas para poder incluir los boomerangs chiquititos, estos de por aquí. Pero bueno, ¿por qué? Porque esta figura viene con, que no lo he dicho, los accesorios. 3 boomerangs de estos chiquititos, por supuesto. De hecho, mira, no los he ni sacado, los tengo aquí como venían en la caja para que se vean bien. Uno grande y 3 chiquititos. Venía también con el palo de rigor, el bastoncito. Me parece muy apropiado para un Caballero Luna. No tenemos cabeza alternativa aquí, porque este look siempre tuvo la máscara negra, como decía antes. Y tenemos también este accesorio de la cruz, esta egipcia, que yo tengo sujetado con la mano de la armadura para que se aprecie bien. Este accesorio tampoco, o sea, no está de más, es propio del Caballero Luna de aquella época, con lo cual genial tener este accesorio. Entonces a nivel de accesorio me parece fantástico. Creo que tiene todo lo que tiene que tener. El esculpido de la capa me mola, pero me fastidia el color de la capa y las manos. Eso para mí es lo que hace que no estemos ante una figura definitiva, por no hablar del molde que han cogido. Pero bueno, el molde entiendo que puede ser un poquito más subjetivo, porque al final va más por etapas, por dibujantes, y para muchos sí que puede ser que este sea el molde apropiado para el Caballero Luna. Para mí no lo es, pero bueno, aún así, con esto que tenemos voy a intentar transformarlo un poco en una versión definitiva del personaje en el formato Marvel Legends. A ver qué consigo. Vale, decía que no me gustaba la capa, primero que nada. O sea, me gusta el esculpido, pero no el color blanco. Pues vamos a solucionarlo rápidamente. Quitamos la cabeza. Quitamos la capa. Y vamos a ver qué tal queda la capa completamente blanca de la versión de Walgreens.
curioso el detalle, que tiene el cuello pintado de negro, ¿vale? A juego con la máscara negra, pero bueno, que tampoco se ve después cuando le ponemos el resto de cosas, creo, pero bueno. Capita blanca, y bueno, pero si alguien tiene curiosidad también, obviamente la cabeza anterior cabe igual porque es el mismo molde. Y si alguien lo quiere con máscara blanca, pues así quedaría este Caballero Luna, con cabeza blanca, ¿vale? Pero le voy a poner la máscara negra. Un problema que tiene esta capa es que, como fue hecho para la versión de Marvel Now, que ya digo que era más alta, en la de Marvel Now más o menos queda ras, pero es que aquí queda demasiado larga. Que bueno, le pasa a esta figura, pero también le pasaba a esta de Walgreens, que si esta capa es más larga que la propia figura, con lo cual hay que doblar un poquito para atrás, si no la figura puede llegar a caerse o no apoyar bien los pies. Pero bueno, ahí tenemos este Caballero Luna con esa capa completamente blanca, ahora sí, más fiel a los cómics. Siguiente pega, las manos, que tenemos estas manos raras, o sea, raras no, perdón, con la armadura, que no me convencen. Afortunadamente son manos lisas lo que necesitamos, blancas, y hay muchos personajes que nos ofrecen esa posibilidad, sobre todo si tienen el pack de los agentes de S.H.I.E.L.D., ya sea el de 2 agentes o el del año pasado de los 3 agentes con Nick Furia, pues creo que nos dan muchas posibilidades para jugar con las manos de nuestro Caballero Luna. Por un lado podemos ponerle un puño liso, que queda estupendamente. No podemos poner los boomerangs chiquititos, pero por lo menos coinciden con la estética de la figura. Aquí lo tenemos con los 2 puños. Y luego, pues por aquí, esto que escuchas soy yo jugueteando con las manos alternativas que tengo por aquí. Porque hay algunas que son muy grandes, las de Dum Dum Dugan se quedan muy grandes, pero bueno, pues sí que tenemos manos lisas para agarrar. Además de, por supuesto, las que teníamos ya del Caballero Luna de Walgreens, la otra versión. Tenemos esto que no suelen exactamente el mismo esculpido, pero cualquiera de los dos no nos vale realmente. Aquí lo tenemos, una mano sujetando ese bastón largo y por la otra pues señalando la dirección del ataque. Creo que con estas manos alternativas, si tienen otras figuras pues que tengan otras poses, da mucho juego. Y con esto y este cambio de capa creo que sí que podríamos tener ya una versión más definitiva del personaje del Caballero Luna en el formato de Marvel Legends. Así que lo veo mucho más completo, más fidedigno, esa continuidad entre la mano y el traje, buenos esculpidos, muy buenos accesorios. Creo que así sí que podríamos estar ya ante esa versión definitiva del Caballero Luna, siempre y cuando nos parezca bien este molde, que ya digo que a mí se me queda un poco escaso. Pero bueno, eso ya quizás, como decía, sea más una cosa mía que del personaje como tal. Así que bueno, ¿qué les parece esta versión del Caballero Luna? ¿Creen que esto sí que podría encajar como una versión final, una versión ultimate definitiva del personaje? A mí me ofende bastante el tema de lo de las manos, sinceramente, pues me parece como por parte de Hasbro no querer hacer las cosas bien realmente. Pero bueno, esta capa me gusta, me molaba la forma de esta, pero como decía, no el color. Pero bueno, a ver, siempre podremos volver a intercambiarlo. Lo bueno de esto es que no hemos sacrificado absolutamente nada, ¿no? No hemos tenido que pintar ni que dañar ninguna pieza, simplemente es intercambiar accesorios de una figura a otra, y creo que así podemos conseguir una versión mucho más fiel al propio Caballero Luna. Otra cosa que me gusta hacer con figuras que no vienen con cabezas desenmascaradas alternativas es probar pues las de otros personajes, y eso creo que también nos puede ayudar a conseguir la versión definitiva del Caballero Luna. Tengo por aquí 2 cabezas que quiero probar. Una que creo que va a quedar un poco grande es la de el Doctor Muerte, que viene en ese pack de 2 con Fotón, con Mónica Rambeau. A ver qué tal queda, que ya digo que creo que va a quedar un poco grande. Sí, efectivamente lo veo un poco bastante cabezón. Y por otro lado tenemos la cabeza alternativa desenmascarada de Jimmy Madrox, el hombre múltiple de los X-Men, que creo que queda mucho mejor en cuanto a proporción y que da bastante el pego como Caballero Luna, como Mark Spector. Aquí lo tenemos, me gusta bastante cómo queda esta versión desenmascarada del Caballero Luna. Así que bueno, espero que les haya gustado este vídeo un poco, sé que es inusual, no es lo que solemos hacer porque no ha sido una review al uso, también para eso ya llegaba bastante tarde, porque la figura lleva en el mercado ya un par de meses.
Si alguien quiere una comparativa con los otros Caballero Luna que había y demás, o saber cómo poder mejorar esta versión, porque a lo mejor algo no les cuadraba, como esas manos, pues bueno, aquí tienen esas opciones de cómo poder mejorar, digamos, complementar esta figura para hacerla aún más guay. Así que nada, si les gustó, lo de siempre, les agradecemos un buen like, que se suscriban al canal también, que nos sigan el resto de redes sociales y por supuesto que nos sigan viendo por aquí, porque esto es Legends Team Up.